Poder contar con tantos medios, Señor, que nos bendicen, que nos permiten conocer mucho mejor esa palabra eterna que tú nos has revelado, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad y ayúdanos en esta hora, Señor, a estar concentrados, a estar enfocados, Señor, a pesar de todos los imprevistos, Señor, y todas las dificultades que podamos tener esta mañana y los afanes también que rondan por nuestra cabeza, que tú nos permitas estar concentrados, Señor, en esta palabra que estamos abriendo y nuestros corazones estén dispuestos completamente a la obediencia, Señor, también de esa palabra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, buenos días. Este fin de semana un poco distinto por esta nueva ubicación que tenemos temporalmente. Por este fin de semana esperamos solamente. Pero damos gracias a Dios por contar con un lugar. Y rogamos su comprensión por algunas cosas que no van a funcionar como siempre por este cambio obligado, pero también sabemos que el Señor está con nosotros y permite también que podamos tener esta instancia. Así que hoy día la clase es acerca de el reino prometido. Ese es el título de la clase. Vamos a ver por qué se llama así. Y recordemos que esta clase está inserta en la serie de El Reino de Dios, que van a ser 12 clases sobre este tema en total. Así que tenemos unos libros base. El más usado es este, que es El Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts, y El Evangelio y Reino, de Graham Goldsworthy. Así que recomendamos, si los pueden leer, adquirir, si los pueden usar, la verdad pueden ser de gran bendición. Permiso. Y también tenemos libros recomendados, que son El Misterio Revelado, de Edmund Clowney, Estrategia Divina, también de Goldsworthy, y El Cordero y el León, del mismo autor, que es el más sobre el Apocalipsis. Por favor. Y hemos visto ya que el reino de Dios es un tema que unifica la Escritura. Nos permite tener un hilo conductor de toda la Biblia. Y por eso, si nosotros conocemos bien este tema, vamos a poder ubicarnos en la Biblia, como con un mapa, ¿cierto? Es como si tuviéramos un mapa, podemos ir por los distintos libros, los 66 libros, y ver de qué trata cada uno y cuál es su papel en el plan de redención de Dios. Y veíamos también cuál era el patrón de ese reino. Si vemos en el libro de Génesis, específicamente en la creación, en el huerto de Edén, encontramos que el reino de Dios tiene el siguiente patrón, que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Por eso también decíamos que esto lo vamos a repetir todas las clases, y creo que se lo van a terminar aprendiendo, y algunos ya lo saben. Pero ese sería entonces el patrón del reino, y por ese patrón vamos midiendo las distintas etapas que este reino va pasando en las Escrituras, que en realidad es el mismo reino, pero la forma en que se revela a nosotros fue progresando, como vamos a ver. Y la última clase vimos que el pecado arruinó ese patrón del reino, y por eso esa clase se llamó El Reino Perdido, porque finalmente Adán y Eva salieron, como vemos aquí en esta imagen, de ese gobierno de Dios, esa bendición de Dios. Y también fueron expulsados del lugar de Dios. Entonces ya dejaron de ser el pueblo de Dios. Y todo eso fue por la rebelión de Adán y Eva contra la palabra de Dios. Y ahí vemos algo bien importante, que rebelarse contra la palabra de Dios es sinónimo de rebelarse contra el gobierno de Dios. No podemos hacerlo uno sin lo otro. Y cuando salimos entonces de la palabra de Dios y de ese gobierno que Él ejerce sobre nosotros mediante la palabra, ya no podemos tener su bendición, ni podemos ser llamados su pueblo, ni podemos estar en el lugar. Entonces, en el lugar que Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces tenemos esa imagen donde ya Adán y Eva están fuera de todo eso que implica el reino de Dios. Pero, y es maravilloso poder decir pero, en esta situación, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, vemos lo siguiente, que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual
en Cristo, dice. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces vemos acá que este pasaje nos lleva de eternidad a eternidad, porque nos habla desde antes de la fundación del mundo, que Él ya nos había escogido ahí, y ya para ser adoptados como hijos suyos, y eso ya se consuma cuando, o sea, lo podemos disfrutar desde hoy, pero el momento que ya se consume de manera perfecta va a ser cuando estemos en la gloria con Él. Entonces tenemos ese pasaje que nos lleva de eternidad a eternidad, y eso ya nos permite hablar de la restauración anunciada de ese reino que fue perdido. Y eso es maravilloso realmente, porque nos muestra la misericordia de Dios y nos muestra que el plan de Dios no se vio frustrado por la caída. Ese pecado finalmente no tuvo el poder para derribar el plan de Dios, sino que en realidad vemos que la redención en Cristo estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Y ahí vienen las preguntas obvias. Pero ¿cómo entonces Dios provocó a Adán y lo hizo caer a propósito para que entonces así se cumpliera su plan? No. Sabemos ciertamente, y como confesamos también, como pueden ver en la confesión de fe que tenemos, la de 1689, en el capítulo del decreto de Dios, dice claramente que la caída estaba en su decreto, pero de tal manera que Él no forzó la voluntad del hombre para que cayera, ni anuló su voluntad ni su libertad, sino que Él lo hizo de su propia voluntad. Pero aún así, eso estaba en el decreto de Dios. Entonces, eso, claro, nosotros no sabemos cómo se puede conjugar, pero la Biblia lo enseña así. Nosotros tenemos el deber también de enseñarlo de esa manera. Y el negar lo uno o lo otro, finalmente puede llevar a distintos errores como el hipercalvinismo o, por otro lado, el arminianismo, que, bueno, eso ya para materias de otras clases, pero o exaltamos demasiado una soberanía que termina negando la voluntad y termina haciendo que Dios sea autor del pecado, o terminamos exaltando la libertad del hombre a un punto que niega la soberanía de Dios. ¿Cuál es la finalidad de este plan? Es la alabanza de su gloriosa gracia. Si ustedes tienen abierto Efesios 1, si ustedes tienen allí Efesios 1, Efesios capítulo 1, y ven los versículos 12 y 14, ahí vemos que todo lo que ha estado hablando de la elección de Dios, la predestinación de Dios hacia su pueblo, dice que es a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, habla del Espíritu Santo, que es la arra, la garantía, eso quiere decir de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces vemos que en la salvación ni siquiera somos nosotros el centro de la salvación, como el fin de todo, porque a veces también se habla así, como que lo central de todo, Dios hizo todo por el hombre, en realidad lo hizo para su propia gloria. Y nosotros somos el medio para que Él se glorifique. Y somos beneficiados grandemente en ese plan de Dios de glorificarse. Y también lo que dice el versículo 10, ¿en qué consiste este plan de salvación? Es parte de un plan mayor, mucho mayor que nosotros y que nuestra vida eterna, y es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros somos una parte de ese plan, pero ese plan incluye toda la creación, y toda esa creación va a ser traída bajo Jesucristo, y nosotros estamos allí, por gracia de Dios, en ese plan, para alabanza entonces de su gloria. Ahora este plan ha contado con la oposición del hombre desde que se produjo el primer pecado. Entonces, también vemos que a pesar de la misericordia de Dios, el hombre muestra esta rebelión constante contra él y contra su plan. Si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano. El pastor Esteban va a estar recopilando las preguntas, así que para que las hagamos al final de la clase. Él las va a presentar al final de la clase. Entonces, vemos que ante el primer pecado de Adán y Eva, ¿qué ocurrió? Por una parte hubo juicio.
y eso se manifiesta en las maldiciones de Génesis capítulo 3, y también en la expulsión del jardín. Ellos fueron expulsados de ese lugar donde disfrutaban de la presencia, la comunión, la bendición y la gloria de Dios. Pero por otra parte hubo gracia también, es decir, hubo juicio y también gracia, porque se les da una promesa. En Génesis 3:15 se les da la promesa de que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, por una parte, se da una promesa de redención bien básica, bien breve, pero muy potente, y que ya nos habla de la misericordia de Dios. Y por otra parte, se anuncia el juicio a ese tentador que incidió de manera directa en la caída del hombre, y que deseó la caída del hombre. Y la otra muestra de gracia es que Dios cubre su desnudez. Ellos estaban desnudos, en realidad siempre estuvieron desnudos, pero lo que cubre realmente es la vergüenza y la culpa que trajo ese primer pecado, que lo hizo esconderse de Dios y ver su propia desnudez. Entonces, quizá alguien podría decir, pero me parece un poco rebuscado que en Génesis 3:15 se vea a Cristo, porque si nosotros vemos el texto, el texto simplemente, lo literal de Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y me podría decir, pero Cristo, ¿por qué lo ven ahí? Y la misma Biblia interpreta la Escritura. Ese es un principio de interpretación que es clave y fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma, y en Romanos 16:20 dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, eso se manifiesta en ese ministerio de Cristo, que aplasta finalmente a la serpiente bajo los pies, bajo sus pies, y cumple esto que estaba en Génesis 3:15. También esta conjugación de juicio y gracia la vemos en la marca de Caín. Cuando Caín mata a Abel, él dice, bueno, voy a andar, el Señor lo expulsa, y él dice, voy a andar de vagabundo por la tierra, y donde me vean me van a matar. Entonces él pone esa marca en Caín, que por una parte lo sella como alguien que cometió un crimen, pero por otra parte lo protege para que no lo maten. Y por último en Enoc, nosotros vemos en Génesis 5:24 que él caminó con Dios, y que él de hecho fue simplemente llevado a la presencia de Dios sin ver la muerte. ¿Y esto de qué nos habla? De que hay esperanza de conocer a Dios, de tener comunión con Dios y de caminar con Él en un mundo caído. Eso también es maravilloso que lo diga la Biblia tan temprano, porque ya nos habla de que es posible tener esta comunión estrecha, este compañerismo con Dios en un mundo bajo el pecado, cosa que solamente por su misericordia puede ser así, porque lo que merecíamos era ser para siempre borrados nomás y sin ninguna posibilidad de salvación. Entonces, ahora la promesa de restauración de este reino tiene que ver con otro tema muy profundo, que están todos relacionados estrechamente, que son los pactos de Dios. Y quiero aclarar que nosotros vamos a tener una serie especial de esto, que si Dios lo permite viene inmediatamente después de esta serie del reino de Dios, porque son dos temas que están estrechamente relacionados. Muy por encima, porque como digo, vamos a tener una serie especial para profundizar en eso. Pero cómo los pactos, vamos a ver cómo esos pactos se relacionan con este plan y con esta promesa de restauración. Entonces, vemos que los pactos, para definirlo de una manera bien general, son señales dadas por Dios, son marcadores que nos indican cómo la historia de la redención progresa y se desarrolla. Ellos son los grandes puntos de referencia del detallado mapa de la Biblia. Es como si nosotros tuviéramos un mapa, y si usted ve un mapa, bueno, Chile es como largo y angosto, pero si usted ve un mapa de un país que es más, tiene una forma más uniforme, uno ve que hay grandes ciudades, ¿cierto? Hay grandes ciudades, y uno ve en el mapa esos grandes puntos, esas grandes concentraciones. Y entre medio hay pueblos, hay villas, ¿cierto? Hay aldeas, pero destacan esas grandes ciudades. Entonces los pactos serían como esas grandes ciudades que nosotros podemos ver en un mapa y que nos muestran, en este caso, cómo va progresando esa revelación del plan redentor de Dios.
Y el pacto, si ya nos vamos en qué consiste un pacto, Nehemiah Cox dice lo siguiente, que él fue uno de los redactores de la confesión que tenemos. Dice que es una declaración de la soberana voluntad divina concerniente a los beneficios que Él derrama sobre los hombres, a la comunión que ellos tienen con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios son disfrutados por ellos. Primero, una declaración soberana. Dios la hace, siempre es algo que depende de su voluntad, nunca es un acuerdo como un contrato, como cuando usted, por ejemplo, va a arrendar una casa o va a comprar una casa o un auto, que usted se pone de acuerdo con otra persona y los dos llegan a un entendimiento del precio, en fin. No, acá el Señor dice, esto es lo que voy a hacer. Él siempre son unilaterales en ese sentido, vienen de Él hacia nosotros. No son acuerdos. ¿Y sobre qué trata esto? Entonces sobre los beneficios que Él derrama, sobre las gracias que Él derrama sobre los hombres, la comunión que ellos tienen con Él, pero también la manera en que los hombres disfrutan y los medios por los cuales reciben esos beneficios. Entonces vemos 5 pactos principales luego de la caída de Adán, que son el pacto con Noé, o noético o noéico, se llama de esas dos maneras, pacto con Abraham o abrámico, pacto con Moisés o antiguo pacto, y a ese se le llama mosaico. Cuando usted lee la palabra mosaico no se refiere a esas obras que se hacen con varias piezas, sino que de Moisés, de esa palabra viene mosaico, de ese nombre. El pacto con David o davídico y el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. Entonces tenemos estos 5 pactos y esos 5 pactos nos dan una revelación progresiva que cada vez va arrojando más luz sobre la promesa de redención en Cristo. El hecho de que sea progresivo no implica que lo anterior es más pobre o quizá menos verdadero, o es menos cierto o menos digno de consideración, sino que el Señor va arrojando más luz, pero sobre la luz que ya también ha dado anteriormente, va construyendo sobre lo que Él ya ha edificado anteriormente. Entonces lo primero que vemos es el pacto con Noé, que Noé ocupa varios capítulos del Génesis, con el episodio, desde el 5 se está hablando de Noé, y luego en el 9 se establece, mejor dicho, el pacto. Y en el capítulo 6 de Génesis, les pido que me vayan siguiendo para que sea de mayor provecho para ustedes. Es fundamental, hermano, que ustedes conozcan estos capítulos de la Biblia, o sea, que se sepan ubicar en su Biblia, que la sepan explicar a sus hijos, a sus conocidos, a sus familiares, pero también que ustedes mismos la conozcan y se sepan ubicar en ella. Entonces, en el capítulo 6, versículo 8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y que haya encontrado gracia ante los ojos del Señor significa que Él no hizo algo para merecerse el favor, sino que a Dios le agradó simplemente favorecer a Noé. A Dios le agradó hacer bien a Noé. Y en el 18 extiende esa gracia a su familia directa, y más precisamente a su esposa y su descendiente. Dice, me estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces se extiende esta misericordia, esa gracia a la familia nuclear de Noé. Y Dios promete salvación, promete esta preservación de Noé y su familia, y Noé cree y obedece. Ahora nosotros debemos entender cuán difícil debe haber sido para él esto, porque pasaron muchos años, a veces se da un lapso determinado, pero en realidad no se habla de un lapso determinado, pero sí que fueron muchos años, décadas, en que Noé había recibido esta revelación de Dios y estuvo predicando. En la Biblia se le llama también pregonero de justicia. Fue un verdadero profeta Noé, que llamó al arrepentimiento a su generación. Y como hemos dicho ya varias veces, no es el viejito de los animales, sino que era un verdadero profeta, un profeta de Dios que predicó arrepentimiento en un contexto adverso donde nadie lo escuchó. Finalmente, nadie escuchó ese llamado al arrepentimiento. Pero Noé cree y obedece en este contexto. Y
el Señor promete no volver a destruir la creación por agua. En capítulo 9, versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esto en realidad incluye cualquier otra catástrofe digo, o cataclismo de alcance mundial que pudiera tener el mismo efecto. Nosotros podemos ver, sobre todo cuando se iban acercando el año 2000, podíamos ver muchas películas llamadas apocalípticas. Y bueno, después igual se han seguido produciendo. Pero cada vez con menos esperanza. Uno ve las películas y tienen menos esperanza. Pero sobre todo las que se acercaban al año 2000, nos hablaban de que iba a haber un cataclismo grande, se producía este cataclismo y se salvaba como un grupito pequeño, así como Noé y su familia. Y claro, puede ser entretenido y todo, pero la Escritura nos habla que eso no va a ocurrir más. Y la única forma donde va a haber un símil de esto, ya en realidad va a ser la realidad manifestada, es en el juicio final. O sea, lo que ocurrió acá en el diluvio es un gran acto de juicio de Dios sobre el mundo, que nos dice que Dios odia el pecado, que a Dios no le es indiferente lo que ocurre en su creación. No es un Dios que dejó ahí todo funcionando y se fue, y dejó todo así como abandonado a su suerte, sino que le está viendo y Él tiene ira hacia el pecado del hombre y ese hombre que es malo desde su juventud, como dice en Génesis capítulo 8. Pero Él decidió voluntariamente refrenar esa ira, tener paciencia, y a veces que demostró que Él odia el pecado y que Él juzga la tierra de esta manera, dice: no la voy a destruir de nuevo así, hasta el juicio final, donde sí va a haber la destrucción de sus enemigos y se va a renovar toda la tierra. Pero entonces hay un anticipo de ese juicio final y es este diluvio. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos dice el diluvio? Que a pesar de que el Señor se hartó del pecado y decidió raer de la tierra a toda criatura y ser viviente y ser humano, salvo los que Él salvó en el arca, nos dice que Él no ha terminado con su plan. Nos dice que Él no ha terminado con su obra en el mundo y que ha decidido voluntariamente preservar el mundo, preservar la creación. Y en esto, ¿qué debemos tener en cuenta? La historia de Noé no está separada de Génesis 3.15. Es una línea que sigue continua desde Génesis 3.15, cuando Dios promete que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces se debía preservar esa línea desde Adán y Eva, de esos descendientes de Adán y Eva, y de esa línea que se estaba preservando iba a salir el Mesías en un futuro. Y si nosotros vemos, de la descendencia de Noé, cada vez Dios va eligiendo hombres que van descendiendo de ahí, ¿cierto? Por ejemplo, de sus 3 hijos escogió a Sem. Y de la línea de Sem viene el Mesías. Después de la línea de Eber viene el Mesías. Y así. De ahí vienen los hebreos. Pero va escogiendo hombres determinados y de esos va asegurando una descendencia de donde finalmente va a venir Jesucristo. Y si nosotros vemos la genealogía de Jesucristo, en Mateo y en Lucas, ¿hasta dónde llega esa genealogía? La más exhaustiva de ella llega hasta el mismo Adán. Dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, en el diluvio vemos juicio, como decía, abarca toda la tierra. La única instancia de juicio, como decía, antes del juicio final, que tiene esas características y ese alcance, pero también restauración y un nuevo comienzo. Si nosotros vemos Génesis 9, del 1 al 3, dice lo siguiente. También les pido que tengan ahí abierto Génesis. Génesis 9, del 1 al 3 dice lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, dice. Ahora, ¿a qué se parece esto? ¿Qué pasaje nos recuerda mucho este capítulo 9? Génesis. Cuando el Señor le da a Adán y Eva el mandato cultural que se ha llamado así, ¿cierto? Fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, sometedla.
dominada sobre las aves del cielo, los peces del mar, en fin. Entonces es como que le da de nuevo el mandato a Adán, perdón, a Noé, digo. Porque realmente la tierra es como que el Señor empezara un nuevo comienzo con Noé, como si fuera en ese sentido un nuevo Adán, y le da este mandato, le repite este mandato. Le repite este mandato dado primero a Adán. Y si nosotros vemos este pacto, hermanos, este pacto incluye a todo ser viviente y a todo ser humano. Por eso se ha llamado un pacto el pacto de la gracia común o gracia general. Porque a diferencia de los siguientes pactos, los siguientes pactos ya son hechos con un pueblo de Dios determinado, con un solo pueblo. Pero este es hecho con Noé como cabeza de pacto, pero finalmente con todos los seres de la tierra. Por ejemplo, dice el versículo 16 de Génesis 9, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Se fijan que esa es la contraparte en este pacto? Todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Entonces esa es la señal del pacto. Cada pacto nosotros vemos que tiene una señal, y en este caso la señal es el arco iris. El arco que él pone en las nubes, y dice que cada vez que vea ese pacto, ese arco, se va a acordar de su pacto y que no va a destruir la tierra de la misma manera que lo hizo en el diluvio, por todo. Entonces ahora ocurre algo distinto, porque el Señor sigue adelante con su plan, pero cada vez va siendo más específico. Y después de Noé, de Sem y todo, se habla de una genealogía, una línea que viene de Sem, y los otros ya son dejados de lado, los otros hijos de Noé, y cada vez se va estrechando más el cerco, se va haciendo más específico. Ahora nosotros vemos que hay un patrón desde el pecado de Adán, hay un patrón que es de pecado, juicio, pero también gracia. Eso lo vemos en cada episodio que va ocurriendo en el Génesis, incluyendo el diluvio. Pero cuando nosotros llegamos a la Torre de Babel, ese patrón se interrumpe, o aparentemente se interrumpe, porque ocurre este episodio de que los hombres quieren hacerse un nombre famoso, llegar hasta el cielo, edifican esta torre y el Señor derriba la torre y los confunde. Y ahí termina esa historia. Y ahí podríamos decir, ¿y dónde está la gracia? Pero la gracia viene en el pacto que Dios hace con Abraham. Porque de él prometió levantar una nación. De Abraham promete levantar una nación. Fijémonos que de alguna manera los hombres tenían el temor de ser esparcidos, de ser dispersados y ya perder una unidad que ellos tenían o parecían disfrutar. En Génesis 11:4, cuando están haciendo la Torre de Babel, ¿qué dicen? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos, ¿qué cosa? Esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es un intento del hombre de unificarse, de encontrar unidad entre sí en la humanidad. ¿Se entiende? Es el hombre intentando mantenerse unido. ¿Y cómo lo hace? Buscando su propia gloria. Hagámonos un nombre nosotros, hagámonos una ciudad nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Dios con el pacto con Abraham? Él dice, yo soy el que va a ser una nación. Y esa nación no se levanta desde la tierra hacia el cielo, sino que viene desde el cielo, desde mí, hacia la tierra. Yo soy el que hace un pueblo. Y esa es la diferencia entre la unidad verdadera y la falsa. La unidad verdadera la crea Dios y solamente la disfruta su pueblo. Son los únicos que disfrutan de unidad verdadera en el mundo, porque es la que crea el Espíritu Santo. Pero la unidad falsa es la de los hombres. ¿Y dónde va a llegar a su máximo punto esa unidad falsa? Bajo el gobierno de la bestia y el falso profeta en el contexto de la Gran Babilonia, como se habla en Apocalipsis. Esa es la unidad del hombre. En la Torre de Babel llevaba a su máxima expresión, a su expresión final. Pero, ¿cuál es la unidad de Dios? Esa que Él crea y Él es el que hace una nación. Él es el que se hace un pueblo en el mundo. Entonces, hermanos, debemos despreciar nosotros, debemos rechazar todo intento de unidad humana, carnal, que nazca desde el hombre. Eso quiero enfatizarlo.
La única unidad posible, hermanos, que podemos disfrutar es aquella que se da en el contexto del Espíritu Santo, obrando en su pueblo por medio de la palabra. Por eso también nosotros debemos esforzarnos en conocer esa palabra, obedecerla con todo nuestro corazón. Y Abraham, como vamos a profundizar más adelante, fue escogido únicamente por gracia, no por su justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a profundizar un poco en eso, pero siguiente, por favor. Aquí tenemos el pacto, y este capítulo, hermanos, de Génesis 12, ustedes lo tienen que conocer. Tienen que saber qué pasa en Génesis 12. Tiene que ser un capítulo ancla en su Biblia, que ustedes tengan ahí algo marcado, porque es clave para todo el resto de la Escritura. ¿Y qué dice en este capítulo? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Amén. Podemos decir, hermanos, que la interpretación de estas palabras, si uno la interpreta de una o de otra manera, da lugar a denominaciones completas que son distintas unas de la otra. Por eso es clave interpretar estas palabras. De aquí, de la interpretación de este pasaje, surgen denominaciones entre la iglesia cristiana. Por favor. Y es por esto, lo que dice John Stott es clave. Dice, se puede decir con certeza y sin exagerar que no solo el resto del Antiguo Testamento, sino también todo el Nuevo Testamento son el resultado de estas promesas de Dios. O sea, son la edificación que Dios va haciendo sobre esas promesas y cómo Él nos va mostrando que se cumple esa promesa a través de su plan de redención en Cristo. Dios no edifica sobre el vacío, sobre la nada. Jesucristo cuando aparece, Él aparece anunciado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista obviamente incluso estaba anunciado en Isaías, se dice que iba a venir en Malaquías también, y Jesús aparece con todo un trasfondo inmenso de profecías, anuncios y promesas del Antiguo Testamento. Y Él viene a cumplir esas promesas. Por eso hacer un quiebre con el Antiguo Testamento y como decíamos hoy día, olvidarlo, casi dejarlo como ya, separamos el Nuevo Testamento aquí y el Antiguo lo dejamos allá. Es una necedad completa, hermano. Estamos separando lo que Dios ha unido de manera indisoluble y perfecta, como dicen. Entonces veamos los elementos del pacto abrámico. Primero tenemos el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? En Génesis 17 se nos dice, versículo 7, y acá aclaro de inmediato que los capítulos clave de estos son el 12, el 15 y el 17. Ahí se va formulando el pacto de Dios con Abraham. El 12, el 15 y el 17. Y en el 17 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces ahora tenemos un pueblo de Dios delimitado, después de Adán y Eva. Porque hasta acá el trato de Dios con la humanidad había sido general. Él igual había escogido ciertos hombres para desarrollar su plan, pero no se había hecho este pacto ya delimitado con un pueblo que surge de una descendencia, en este caso de Abraham. También la tierra, el versículo siguiente, el versículo 8 dice, te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y la bendición tenemos también, que ya la vimos en el capítulo 12, versículo 3, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente promete una bendición para el mismo Abraham. ¿Y qué está haciendo esa bendición? Está revirtiendo la maldición que se entregó en la caída a toda la humanidad. O sea, dentro de esa humanidad que está bajo esa maldición, ahora hay un pueblo que disfruta de la bendición de Dios, que revierte entonces lo dicho allí. Y el alcance final, vamos a profundizar un poco más en esto, es a todas las naciones. Y acá puede diferir un poco de lo que nosotros tenemos como idea, porque muchos ven este pacto y dicen, ¿con quién está hecho esto y para quién?
para el Israel sanguíneo. Pero vamos a ver que el alcance final es todas las naciones. Y desde ya anuncia que todas las naciones serán benditas, o en ti serán benditas todas las naciones. Y será padre de mucha gente, le dice. Versículo 5 lo podemos ver aquí mismo. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Gentes. Y gentes es una palabra que se ocupa en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a las naciones en general. A las naciones. Y la señal de este pacto es la circuncisión. ¿Y qué nos dice la circuncisión? Que ahora hay un grupo de personas que tiene una relación especial con Dios y que lleva la marca de esa relación especial en su cuerpo, que es la circuncisión. Hay un pueblo apartado para él que son su especial posesión. Entonces, si puede volver un poco antes, tenemos el reino ahora prometido entonces. El reino prometido a Abraham. Y por eso escogí esa imagen como de todo seco, pero un brote ahí en medio de lo árido, que es esta promesa en medio de el mundo bajo el pecado y maldición. Por favor. Entonces el patrón del reino comienza a restaurarse. Quizás les suene repetida la lámina anterior, pero vemos que en el pacto con Abraham, el Señor está restaurando ese patrón del reino que fue perdido con el pecado. Porque el pueblo de Dios es la descendencia de Abraham. El lugar de Dios, en este caso, es la tierra prometida. Y el gobierno de Dios, o bajo el gobierno de Dios, se manifiesta en que ahora Abraham vive, ahí vemos, si ustedes quieren leer el capítulo 17, debe ser perfecto delante de Dios, debe vivir en la voluntad de Dios, y también obedecer la instrucción de circuncidar a sus descendientes, a sus hijos, y a los que vienen después de él. Entonces tenemos esto, y acá debemos tener algo claro, hermanos, que esto lo vamos a ver en profundidad, si Dios lo permite, en la serie de los pactos. Pero este pacto con Abraham tiene un elemento de pacto de obras, es decir, tiene una condición que el hombre debe cumplir, pero también un anuncio del pacto de gracia, un elemento bastante grande del pacto de gracia, porque finalmente el pacto de gracia es una consumación de la promesa también hecha a Abraham. Es decir, tiene el anuncio de que se va a producir esta consumación. Tiene un elemento terrenal, o un elemento de sombra, y un elemento espiritual, que es la realidad última. Eso también lo vamos a mencionar al final. Entonces revierte, si puede volver, revierte los efectos de la caída, y nosotros vemos que Abraham fue aceptado por fe y no por obras. En Génesis 15:6 dice lo que ya había citado, que creyó a Jehová, es decir, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que esta es la única forma de ser aceptado en el pueblo de Dios. La única forma de ser parte del pueblo de Dios es por gracia. Eso es por medio de la fe. Es decir, la fe es el medio que Dios ocupa para que nosotros ingresemos en ese pacto, en ese ámbito de gracia que Él está dando en el mundo. Pero no hay otra forma, no hay una forma de ganarse el favor de Dios o la entrada al pacto. Nunca la hubo, nunca la habrá. Y en realidad, el único que podía en algún momento y debía obedecer a Dios de manera perfecta y tenía el poder para hacerlo era Adán. Pero él también era capaz de caer y escogió caer. Entonces vemos que este patrón del reino se cumple parcialmente en el Israel nacional. O sea, ese es el cumplimiento como sombra de la realidad que había de venir. Porque en este Israel nacional vemos que está ese pueblo que es una descendencia sanguínea. Está esa tierra que es la tierra de Canaán, que ellos debían conquistar y poseer. Y está ese gobierno que se manifestaba en un gobierno terrenal, civil, que debía regirse por la ley que él había recibido también, que habían recibido por mano de Moisés. Entonces tiene estos elementos que son terrenales, que son sangre, tierra y una teocracia humana, ¿cierto? O sea, un gobierno pero humano que debía gobernar según la ley de Dios. Pero también tiene un cumplimiento pleno, que es el final, el espiritual. Esos dos elementos son como en una moneda las dos caras que hay. También acá se ven dos caras en el pacto abrámico. Esa cara terrenal y esa cara espiritual que es la final. Porque ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Y aquí vemos nuevamente que la Biblia interpreta a la
Biblia, Romanos 4, 16. Y fíjense que acá Pablo está haciendo la interpretación teológica del pacto de Abraham. Romanos 4, 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? De Abraham. No solamente para la que es de la ley. ¿Cuál es la que es de la ley? El Israel nacional, ¿cierto? Sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice. Padre de todos nosotros. Y dice, versículo siguiente, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cuándo dijo eso el Señor? En Génesis 17, cuando le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque eres padre de muchedumbre, padre de una multitud. Le está diciendo, ahora, ¿cuál es la aplicación de eso? Que la salvación alcanzaba a los gentiles también. ¿Y a quién le está hablando a Pablo acá? ¿Cuáles son los destinatarios de su carta? Los romanos, que eran gentiles o judíos. Gentiles. Y él les dice que Abraham es padre de todos. ¿Qué dice al final del versículo 16? Padre de todos nosotros. Padre de todos nosotros. Entonces los creyentes son hijos de Abraham y son incluidos en esta promesa del pacto abrámico. ¿Se entiende? Y son los verdaderos incluidos. En Gálatas 3. Y acá estamos diciendo con creyentes judíos y gentiles. Esa es la iglesia, creyentes compuestos por judíos y gentiles. Gálatas 3:7 dice lo siguiente. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, esos son los descendientes reales, espirituales de Abraham, por el pacto que Dios hizo con él. No es que lo estén inventando, sino que ese era el real sentido de ese pacto, el sentido final. Hebreos 11, 14 al 16 nos dice cuál es la tierra de ese pacto. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Eso es lo opuesto a terrenal. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Y de quién está hablando acá especialmente? Antes y después de estos versículos que acabo de leer. De Abraham. De Abraham, al que le dedica largos versículos en este capítulo de la fe. Entonces, ¿cuál es la tierra final a la que se refería ese pacto? Una tierra celestial. Parece como contradictorio, pero la promesa tiene una connotación celestial, no terrenal. Y el Apocalipsis 21, versículo 2, nos da más luz sobre cuál es esta tierra. Porque a todo esto en Gálatas vamos a estudiar en los pactos, si Dios lo permite. Pero en Gálatas nos dice que la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, es madre de todos nosotros. Eso lo pueden ver en el libro de Gálatas. ¿Y qué nos dice acá? ¿Y a los Gálatas qué eran? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Apocalipsis 21, 2. Dice, ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el lugar donde se va a cumplir la promesa final de todo. La nueva Jerusalén. ¿Y de dónde viene la nueva Jerusalén? ¿La construimos nosotros hacia el cielo? No, viene del cielo, de Dios hacia nosotros. Y ahí contrasta entonces completamente con la torre de Babel. Y ahí disfrutaremos de su bendición bajo su gobierno. ¿Qué dice el versículo siguiente? El versículo 3 del capítulo 21, Apocalipsis, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, la habitación de Dios con los hombres, Dios está habitando con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué se cumple ahí, que se restaura completamente? El patrón del reino del que hemos venido hablando. Entonces ese es el cumplimiento pleno del pacto abrámico.
Lo vamos a seguir viendo en las otras clases. Acá solamente lo enuncio, pero es para que veamos, porque no podía dejar tampoco incompleta a qué se refería el pacto. Entonces tenemos, por último, esta tablita que nos ayuda a resumir. Tenemos el patrón del reino, que ya se lo saben, y que en el inicio fue Adán y Eva como el pueblo de Dios, en el huerto como el lugar de Dios, y sujeto a su palabra y con relaciones perfectas entre ellos, y eso evidencia el gobierno y la bendición de Dios. Después, cuando ellos pecaron, nadie era el pueblo de Dios. Fueron expulsados del lugar de Dios y se rebelaron contra su palabra, lo que les trajo maldición. Pero en el reino prometido tenemos que el pueblo de Dios es la descendencia de Abraham. El lugar de Dios es Canaán, en ese aspecto terrenal y primario de ese pacto. Y el gobierno y la bendición de Dios se manifiestan en ese cumplimiento parcial que tuvo después Israel al entrar a hacer posesión de la tierra y ser gobernados por la ley que vino por medio de Moisés. Y como vimos, eso ya iba a tener un cumplimiento final. Eso, hermanos. Eso en cuanto al reino prometido. No sé si hay alguna pregunta. Y el pastor Esteban la va a traer. El pastor Esteban va a venir aquí adelante a traerla. Bueno. No hacen sufrir, hermano. Bien. Bueno, sí, ya están aquí mismo. Entonces, en Abraham se puede ver una cabeza federal, pregunta alguien. La cabeza federal es aquel con quien se hace el pacto y quien representa a todos los que están en ese pacto. Eso se llama cabeza federal. Y en Romanos 5 podemos ver dos grandes cabezas federales, por una parte Adán y por otra parte Cristo. Ahora, ciertamente, en este pacto con Abraham, él es la cabeza federal. Él es la cabeza federal en el pacto abrámico y es efectivo lo que dice la pregunta. Y por eso, cuando los descendientes pecaban, ¿a quién les apuntaba Dios? O sea, ¿a quién les decía finalmente que miraran como aquel que había recibido el pacto? Abraham y los patriarcas. En realidad, Abraham, Isaac y Jacob, porque después vemos que ese pacto que hizo con Abraham lo renueva con Isaac y con Jacob, y esos son los patriarcas. Pero si ustedes se fijan, constantemente los profetas les está diciendo, por el pacto que hice con sus padres, yo voy a ser fiel a ustedes. Por el pacto que yo hice, le dice a Dios. Entonces ellos no miraban, los descendientes no miraban a su padre inmediato, porque su padre inmediato puede haber sido uno de los idólatras que se descarrió, sino que miraban a su cabeza federal, que era Abraham, y por extensión los patriarcas Isaac y Jacob. Después dice, si el reino de Dios se comenzó a restaurar con la promesa de Abraham, ¿qué pasó con los que estaban antes como Noé? Los que estaban antes como Noé recibieron también, bueno, Noé fue parte de un pacto, y estaba dentro de ese pacto, y todos los que fueron beneficiados con ese pacto también recibieron el favor de Dios a través de ese pacto, que era un pacto de gracia común. Pero nosotros vemos que aquellos que creían en la palabra de Dios y vivían conforme a ella, estaban como parte de ese pueblo de Dios, que no estaba delimitado en ese momento, como lo fue después a través de ese pacto que hizo Dios con Abraham, pero sí podía ser llamado gente que era parte de ese pueblo de Dios. Ahora, claro, nosotros vemos que desde Génesis 12 en adelante ya el pueblo está bien definido, pero antes había salvación posible. O sea, Enoc es un ejemplo de ello. El mismo Noé es un ejemplo de ello. Sem es un ejemplo de ello. Es decir, había bendición de Dios, había gracia de Dios. Pero por eso decimos que es progresiva la revelación. Porque más allá de este juicio que hizo Dios sobre toda la tierra, el Señor promete restaurar todo y hacer un pueblo de la descendencia de Abraham. No sé si queda clara la respuesta. Pero en la misma Biblia nos presenta, antes de Abraham, en Hebreos 11 incluso nos presenta ejemplos de fe, como Abel, como Enoc, y que estaban antes de Abraham. Entonces, y como Noé. Ellos estaban antes de Abraham. Y podía entonces haber fe verdadera, y podía haber salvación verdadera antes de Abraham. Amén. ¿Con eso terminamos entonces? ¿Hay alguien más escribiendo una pregunta? O si la puede ya decir simplemente para...
Moisés, sí, en ese caso, bueno, con Moisés hizo un pacto, pero en realidad ahí el pacto fue hecho con toda la nación. Lo vamos a ver mucho más profundo en la serie de los pactos, es una muy buena pregunta. Pero en realidad es difícil situar solo a Moisés como cabeza federal. Creo que vamos a tener que profundizarlo más en el momento de los pactos, porque da para... De hecho, ese pacto va a tener una clase completa, por lo menos, para analizarlo. Pero sí vemos que el Señor hace responsable a toda la nación, a todos los que salieron de Egipto, de cumplir ese pacto. Y en ello finalmente Pero también, a su vez, ese pacto se da en el marco del pacto de Abraham, donde se está cumpliendo lo que Dios le prometió terrenalmente a Abraham. Entonces, por eso es bien complejo definir ese pacto y vamos a necesitar una clase completa para eso. Pero muy buena pregunta. Bien, terminamos entonces con eso y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra que tú nos has dejado para alumbrar nuestro camino y ciertamente ya lo haces, Señor. Alumbra nuestro corazón, nos da esperanza. Nos llena de alegría, Señor, saber que no nos dejaste en nuestra miseria, sino que prometiste un reino, Señor, y sabemos, Padre, que esa promesa fue cumplida en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, y ahora esperamos su plena consumación, pero sabemos que esa esperanza es cierta, es segura y es indestructible. Te damos gracias, Señor, por esto y te alabamos, y ayúdanos, Señor, a vivir fielmente en gratitud a ese pacto, Señor, que tú has sellado en Jesucristo. En Él oramos. Amén.